Hace unos cuantos meses era increíble pensar que el régimen de Nicolás Maduro permitiría unas elecciones, pues Venezuela no ha visto unas elecciones libres y justas desde 2013, cuando Maduro ganó por un estrecho margen contra el candidato de la oposición, Enrique Capriles. Maduro fue reelegido en 2018 en unas elecciones que se consideran una farsa, con una abstención récord y múltiples demandas de fraude. De manera que el solo hecho de que varios candidatos de la oposición puedan presentarse es algo significativo. Nadie sabe con plena certeza qué va a pasar el 28 de julio, el día de las elecciones, tampoco si se van a aceptar los resultados. Lo cierto es que dadas las condiciones actuales, existe una posibilidad real de que Maduro pierda las elecciones. Primero porque el régimen no esperaba que la oposición estuviera tan unida a pesar de los constantes ataques y hostigamientos por parte del gobierno. Y segundo porque el chavismo no esperaba un apoyo tan masivo de los venezolanos a un candidato opositor. La gente siente de nuevo que hay una oportunidad de sacar al país del declive económico que sufre desde hace más de una década. La respuesta de los venezolanos es tan contundente que según un estudio de la encuestadora Delfos y la Universidad Andrés Bello publicado a mediados de julio, Edmundo González, el candidato de la oposición, cuenta con una intención de voto del 59.1% frente a un 24.16% de Nicolás Maduro. Y por ahora las encuestadoras de trayectoria y con reconocimiento en el país dan como ganador a Edmundo González, aunque como era de esperarse otras empresas de encuestas desconocidas en el mercado venezolano o creadas recientemente concluyen que Maduro lidera las encuestas. Sin embargo, estas encuestas están siendo utilizadas como una herramienta de propaganda electoral. En medios de comunicación y cuentas de redes sociales afines al gobierno, se comparten encuestas manipuladas de compañías con mala reputación y sin trayectoria. Por ejemplo, a principios de julio, las firmas Poder y Estrategia de Venezuela y Suban Córdoba de Argentina desmintieron encuestas que supuestamente estaban realizadas por estas compañías y que daban como favorito a Nicolás Maduro. De manera que si nos guiamos por la situación económica y social del país, los 7 millones de venezolanos que huyeron a otros países y el apoyo masivo en las calles al candidato opositor, se puede deducir que el favorito para ganar las elecciones es el candidato Edmundo González. Sin embargo, hablamos del régimen venezolano. Por eso, la primera pregunta es ¿por qué no será posible tener unas elecciones justas y libres en Venezuela? Porque pase lo que pase el día de las elecciones, desde meses atrás comenzaron a ser injustas cuando inhabilitaron a María Corina Machado, la líder más popular de la oposición y que había resultado ganadora en unas primarias para elegir al adversario de Maduro. Aún así siguió haciendo campaña y Edmundo González recibió casi todo el capital político de Machado. Pero González no cuenta con la misma popularidad y carisma de María Corina Machado. Las elecciones tampoco están siendo justas y libres porque el gobierno de Maduro está incrementando las detenciones arbitrarias y atropellos contra los críticos del gobierno. Hay por lo menos 38 opositores que han sido detenidos en lo que va del año. El último caso fue el de Milciades Ávila, jefe de seguridad de María Corina Machado. De igual forma, hace días la líder opositora denunció que los vehículos de su caravana fueron vandalizados. A uno le cortaron la manguera de frenos y a otro le vaciaron el aceite del motor. Lo más grave es que son 2 camionetas. A esta camioneta le quitaron el tapón del cárter y vaciaron todo el aceite del motor. Y a otro vehículo, nuestro otro vehículo, esto fue lo que ocurrió. Si vemos por debajo del vehículo, nos damos cuenta que cortaron las mangueras de los frenos. Ahí está la liga de freno, ahí se ve. Además, a finales de junio, el gobierno prohibió a 10 alcaldes ejercer su cargo después de que Edmundo González y María Corina Machado celebraran mitines en los estados de estos alcaldes. Por otro lado, las elecciones no serán libres y justas porque muchos venezolanos que podrían votar no podrán hacerlo. Según organizaciones y encuestadoras, estiman que al menos 8 millones de venezolanos con derecho al voto no pudieron registrarse ya que se enfrentaron a fallas técnicas y estrictos requisitos. Adicionalmente, cerca de los 4 millones de potenciales venezolanos que viven en el extranjero, solo 69.000 se han registrado para votar. Y por último, la falta de observadores independientes impide evitar o verificar actos de fraude. En mayo, Venezuela retiró su invitación a la misión de observación electoral de la Unión Europea.
Colombia y Brasil declinaron enviar equipos de observación, lo cual solo deja al Centro Carter con sede en Estados Unidos y a las Naciones Unidas como principales observadores internacionales, pero con una cobertura y alcance limitados. Ahora bien, suponiendo que las elecciones terminan desarrollándose con relativa normalidad y que Edmundo González derrota a Maduro, la otra pregunta es, aún perdiendo, ¿por qué es tan difícil que Maduro abandone el poder, por lo menos pacíficamente? Porque Maduro todavía se enfrenta a cargos de narcotráfico y corrupción en Estados Unidos, y pronto podría recibir una orden de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. Grupos de derechos humanos han contabilizado miles de violaciones de los derechos humanos desde que Maduro llegó al poder. Por eso, si Edmundo González gana, ha propuesto negociar ciertas protecciones legales para la administración saliente. Maduro tendría que sentirse seguro de que su salida de la presidencia no lo llevará a la cárcel. Pero sea como sea, la transición no va a estar libre de fricciones. Maduro puede manipular el resultado de las elecciones, cambiar millones de votos o falsificar recuentos finales, tal como lo hicieron en 2017, actos que fueron denunciados por las mismas empresas de votación. Y si la diferencia en votos es demasiado grande para falsificarla, Maduro tendrá 6 meses para combatir el resultado en los tribunales que son leales a él antes de que asuma un nuevo gobierno en enero de 2025. Pero es que no hace falta especular mucho. Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, aseguró que la revolución continuará pase lo que pase. El mismo Maduro también insinuó una insurrección militar si la oposición gana las elecciones. Esto dijo en un acto de campaña en el estado agrícola de Portuguesa. Yo pregunto sencillamente para analizar escenarios, ¿qué pasaría en Venezuela si la oligarquía de los apellidos de Caracas llegara a tomar el poder político por un accidente? ¿Podrían venir nuevos 27 de febrero? ¿Podrían venir nuevos 4 de febrero? ¿Podría venir un gran 13 de abril otra vez? Las fechas a las que hizo referencia Maduro son el 4 de febrero de 1992, día en el que Hugo Chávez intentó tomar el poder en un fallido golpe de Estado. El 27 de febrero de 1989 se inició el Caracazo, una oleada de protestas que dejaron casi 300 fallecidos, y el 13 de abril de 2002 fue cuando Chávez retornó a sus funciones presidenciales luego de haber sido derrocado durante 2 días por militares opositores. Por lo tanto, no queda descartada algún tipo de intervención de las Fuerzas Armadas. Después de todo, Maduro ha contado con el apoyo incondicional de los militares. Para nadie es un secreto que los militares venezolanos están politizados y el gobierno les ha ido entregando el control de varios sectores estratégicos de la economía venezolana. En 2016, Maduro puso a los militares a cargo de la distribución de alimentos y medicinas. El presidente de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, es un coronel del ejército. El ministro de Alimentación es un mayor general que participó junto a Hugo Chávez en el golpe de Estado de 1992. El ministro de Agricultura también es un militar que participó en ese golpe de Estado. Por lo tanto, abandonar el poder tiene un alto costo, no solo para Maduro, sino también para los militares que se han beneficiado de la revolución socialista. Por eso, para abandonar el poder de manera relativamente limpia, la actual administración de Maduro se tiene que sentir segura en su vida fuera del poder. Como consecuencia, Edmundo González ha declarado que en su gobierno no habrá presos políticos, ni periodistas perseguidos, ni inhabilitados. Entonces, suponiendo que Maduro sí permita una transición más o menos pacífica en caso de perder, la siguiente pregunta es, ¿cómo sería una Venezuela sin el chavismo? La campaña de la oposición ha hecho énfasis en las promesas de un cambio político y el reencuentro familiar, es decir, ofrecen la esperanza de un futuro diferente donde exista la posibilidad de que millones de familias rotas por la migración tengan las condiciones para reunirse de nuevo. Para esto, Edmundo González no ha presentado un plan económico formal, pero se ha alineado con el de Machado, que incluye privatización de empresas estatales, entre ellas la petrolera estatal. Una victoria de la oposición abriría nuevas posibilidades para la democracia y la estabilidad política. Edmundo González se ha comprometido a restablecer instituciones independientes, restaurar la libertad de expresión y liberar a cientos de presos políticos en Venezuela. Incluso con el solo hecho de que Edmundo González sea presidente, Estados Unidos podría levantar las sanciones y su mandato podría transmitir la confianza que necesitan los inversionistas y las empresas para invertir de nuevo en el país. Por el contrario, si Maduro permanece, es probable que miles de venezolanos más se unan a los 8 millones que viven actualmente en el extranjero.
Además, es probable que se profundice la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos que hoy sufre la mayoría de venezolanos. En conclusión, en un país con condiciones normales, el traspaso de poderes entre un presidente saliente impopular y otro entrante más popular sería una mera formalidad institucional, pero estamos hablando de Venezuela y realmente nadie sabe qué va a pasar luego de las elecciones. Lo que sí es cierto es que no se daría una transición libre de inconvenientes. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.